Pues ya estamos de regreso en nuestro programa de Poder Ciudadano. Nos quedamos dialogando sobre temas bastante ríspidos que no nos podemos poner de acuerdo, y por eso vamos a regresar con Wally para que nos pueda dar una respuesta de cuáles son esos retos, pues, y perspectivas en los que podríamos abonar de manera contundente. Bueno, siempre la filosofía y la ética es así, ¿no? Como muy buenas ideas, pero ¿cómo las ejecutamos, no? Y efectivamente creo que los retos son muchos, porque sí me parece que tenemos de manera como cultura, y que creo que también hay un aspecto importante que quizás no hemos tocado con el tema de la corrupción, que tiene que ver con nuestra propia historia. Y efectivamente debemos entender que siempre hemos jugado como con la legalidad y lo que no es legal desde tiempos inmemoriales. No, o sea, tan solo nos regresamos al virreinato, siglo XIX. O sea, no podemos dejar de pensar que esto es algo que surgió de la nada y que por lo tanto se va a resolver de una manera eficiente, quizás a través de códigos, a través de los castigos o de las sanciones, sino que también es un tema cultural. Pero yo insisto, en este tema, en esta cuestión cultural, pues creo que tenemos que abonar precisamente a la transformación cultural y social, y ese es el gran reto que quizás toda la vida tenemos, todos los pueblos y todas las personas, ¿no? Creo que ese es el principal reto, plantearnos, y al menos a mí me parece, la posibilidad de abonar, digamos, a una conciencia crítica y a la construcción de una sociedad mejor a partir del diálogo, a partir de la participación ciudadana, a partir de la convicción de los propios ciudadanos. O sea, ese es como el ideal, ¿no? ¿Qué hacemos para transitar hacia ello? Pues desde la ética, insisto, pues es una invitación al diálogo, ¿no? Decíamos hace rato, ¿no? En el corte, ustedes no lo sabrán, pero ya estábamos aquí discutiendo. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si el otro no quiere dialogar, no? Y yo creo que ahí esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que nos tendríamos que hacer. Pues yo creo que la invitación se abre a construir, ¿no? Pero tampoco puedes obligarle al otro. Y en ese sentido, pues por eso se van estructurando leyes y disposiciones, ¿no? Cuando esto no funciona, pues quizás hay que pasar a otras instancias. Pero creo que el primer elemento es empoderar, así como se oiga esta palabra, ¿no? A las personas en cuanto a la participación, en cuanto a la toma de decisiones, y apelar precisamente al diálogo, y también un poco el diálogo en el sentido en el que también implica ceder y generar acuerdos, porque el diálogo no necesariamente va a ser una cuestión como armoniosa, ¿no? Y a mí me gustó por eso el ejemplo de Pavel, porque a lo mejor es más fácil ponerme de acuerdo con un colectivo en el que yo me siento perteneciente, y aún así quizás tenga que ceder. Pero ¿qué pasa si yo a mis vecinos ni los conozco, no me gusta la música que ponen, sus estilos de vida? Bueno, ¿cómo voy a hacer con ellos para generar acuerdos? Y que creo que eso es lo primero que tendríamos que ver, cómo podemos dialogar y cómo podemos negociar, ¿no? Y ahí creo que sí es importante también poner a la mano otro tipo de valores, la negociación, y no en términos de a ver quién saca más ventaja, sino nos conviene ceder, porque efectivamente no todos vamos a tener como la misma perspectiva ni las mismas ideas, pero podemos ponernos de acuerdo que nos funciona a ambos sin detrimento de los demás, ¿no? Y justamente la norma, para que pueda ser considerada como legítima, tendría que tener un contenido ético en el cual la comunidad esté de acuerdo, para que no tengan que ser constreñidos a cumplir con ella, sino que lo hagan de manera voluntaria. No nos daríamos abasto para tener un policía que nos siga a cada quien y que nos obligue a cumplimentarla, ¿no? Entonces, es importante esta coincidencia, por supuesto, del componente ético con lo que establece la norma. Pero desde esta perspectiva, me parece que tenemos muchos retos. Transparencia Internacional, entre otros entes que han estudiado el fenómeno de la corrupción, señalan que los países en los cuales existe una mayor brecha social entre las personas, pues son aquellos en los que hay también una más alta incidencia de la corrupción. Entonces, pareciera ser, lo dejo también aquí sobre la mesa para que ustedes me respondan, pues esta brecha se ve como muy latente dentro de la normatividad vigente, porque justamente las esferas que detentan el poder pues regulan para ellos, están legislando para ellos, pero excluyendo mucho estas diversidades. Aquellos que no coinciden o que no tienen un encuentro de precisión con ellos, pues no van a estar incluidos, y entonces esto va generando que la brecha crezca, y también seguramente va ocasionando que la incidencia de la corrupción pues subsista. ¿Cómo resolvemos esta parte, Isa? Híjole, la verdad es que es una pregunta muy complicada, y me parece que eso siempre va a ser un reto, ¿no? Es decir, también creo que es importante pensar que, por ejemplo, ni la ética, y no creo que haya ninguna disciplina que vaya a dar respuestas absolutas, que realmente, o sea como cuestión como de resolver a una pregunta, porque no hay una pregunta, hay muchas. Y me parece que también luego no dejamos, o más bien nos puede pasar que no alcanzamos a ver
todas las dimensiones que tiene el ámbito de la corrupción, ¿no? O sea, claro que lo tenemos muy focalizado porque es un mal que atraviesa a nuestra sociedad de forma muy, muy evidente y que típicamente cuando hablamos de corrupción tenemos referentes inmediatos, pero también atraviesa muchas otras cosas, ¿no? Es decir, no únicamente implica, digamos, como los actos a los que ya claramente denominamos como corruptos, sino también que quizá puede provenir de ciertas cosas que a veces no sabemos cómo juzgar, ¿no? Y en ese sentido, pues la ética nunca se va a dar abasto, como no se da abasto tampoco el derecho, para ir resolviendo de forma efectiva las nuevas problemáticas que se nos van presentando en sociedad. Pero un poco yo apelaría a lo mismo, o sea, por mucho que podamos hacer códigos de ética, por mucho que podamos legislar en materia de, ¿no? E incluso que este trabajo se vaya actualizando de manera constante, siempre se van a presentar retos nuevos porque el mundo cambia, ¿no? Las circunstancias a las que nos enfrentamos las comunidades en la actualidad no son las mismas a las que se enfrentaban comunidades que ni siquiera se preguntaban respecto a ciertas cosas en su momento. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, es cuando nos damos cuenta que ni la ley ni el código de ética, por bien que esté, digamos, estipulado o comunitariamente asumido, tendrá una respuesta porque tenemos, ¿no?, que enfrentarnos con una realidad y la realidad no es teorética, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la respuesta no es como alentadora, porque no va a ser una cosa ni en automático, ni que necesariamente, aunque nos parezca muy buena idea, que vaya a funcionar. A veces justamente nos enfrentamos pues con la propia incapacidad de entender un planteamiento en su profundidad, porque pues no tenemos los elementos para hacerlo. Pero me parece que a lo que sí podemos apelar es justamente a lo que ya hemos vivido, ¿no? Tanto en un sentido comunitario como en un sentido histórico, a las cosas que vamos viendo que sí que nos funcionan, ¿no? Entonces, pues probablemente, como bien dicen Pavel, como bien dice Wally, pues la otra persona o yo misma, ¿no? Sin darme cuenta no estoy queriendo dialogar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy demasiado convencida de que mi posición asume ya como todas las perspectivas posibles y que de hecho por ahí nos tendríamos que ir, o sea, porque siempre pensamos en términos como de la otra persona, muchas veces nosotras estamos tan convencidas de que ya le dimos 1000 vueltas al asunto y que tenemos ya una salida posible que nos volvemos más normativas a veces que otra cosa, ¿no? Entonces, lo que me parece que podríamos hacer en todo caso es pues justamente ir a la experiencia, ¿no? Contrastar con la experiencia. Uno, o sea, no nos hagamos, ¿nos está funcionando o no nos está funcionando? Por ejemplo, o sea, el combate a la corrupción tal como se desarrolla ahora está permitiendo o no romper con esas brechas, ¿no? O esas brechas están justamente acrecentando pues la forma en la que la corrupción va llegando a todos los ámbitos de la vida. Pues me parece que más bien es lo segundo. Entonces, desenfoquemos el problema estrictamente de la corrupción nada más y entonces vayamos a ese nivel de desigualdad. ¿Qué podemos hacer justamente para que esos pisos comiencen a estar un poquito más parejos, ¿no? Y entonces que tengamos la oportunidad, porque sí, pues podemos estar abiertas y abiertos al diálogo, pero si nuestras posiciones del diálogo no son parejas, ¿ahí qué? ¿No? Si alguien se coloca en una posición de superioridad moral, ¿no?, contra alguien que asumes de entrada que no va a entender, ¿no?, me parece que eso ya es bastante problemático. Entonces me parece que una de las cosas que justamente podría ser la ética es de permitirnos ver la cosa como en un panorama más complejo, ¿no? Ver las cosas que sí están funcionando, porque como bien decía Wally, o sea, luego invisibilizamos los casos en los que sí funcionan. Hay comunidades en las que finalmente estas cosas sí funcionan y en las que sus integrantes son personas muy disímiles, que únicamente, digamos, quizá a veces tienen objetivos comunes porque viven en espacios comunes, que esa es una buena cosa para empezar, ¿no? O sea, tenemos un espacio común que compartimos. ¿Cómo lo hacemos? No únicamente para no estarnos permanentemente deschongando y aprovechándonos de las demás personas, sino justamente para apostar a construir lo común. Y la otra cosa que a mí me parece todavía más grave que no estar dispuesta o abierta al diálogo es más bien simular, ¿no? Yo creo que ese es el problema más grave, sobre todo en las grandes esferas de la corrupción. Justamente simular que cumplo con la ley, simular que estoy en ese plano, ¿no?, pero aunque me estoy yendo por todas estas carreteras que de hecho construí para mí mismo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones que se va a volver más compleja, pero que no se va a resolver de la noche a la mañana hasta que justamente, digamos, desde diferentes ámbitos las personas comencemos no únicamente a asumir compromisos, sino también a ver resultados de esos compromisos que asumimos.
Y esto que nos dice Sisa, bueno, ya lo hemos visto en muchos ejemplos, no sé, la estafa maestra, que pues bueno, la transparencia y los nuevos derechos que tenemos ahora para poder acceder a la información pública permitieron desenmarañar todo ese entramado de corrupción que ocurrió, pero que al final del día tiene que ver con retomar este poder ciudadano y que nosotros también seamos observadores de la función pública. Desde esta perspectiva, ¿cuál sería también la vinculación ética que tenemos como ciudadanos para poder controlar y asumir ese poder que tenemos? Pavel, ¿qué opinas? Bueno, primero que nada yo creo que hay que reconocer que el derecho como parte de la cultura puede generar cambios en las actitudes de las personas, ¿no? Definitivamente el hecho de pensar que si yo soy funcionario público y no acato las normas, puedo ser sancionado, removido del puesto o incluso una multa muy grave, creo que en cierta forma puede abonar si a eso le unimos esta educación ética de sentirme parte de la comunidad y de asumir los compromisos y la necesidad de las normas, ¿no? Eso por una parte. Por otra, creo que el asunto de las instituciones, de los códigos anticorrupción, es que si nosotros como ciudadanos tenemos que estar vigilando al funcionario público, al burócrata, la pregunta es, ¿necesitamos al burócrata? Tal vez el problema radica en que nos hemos separado en dos castas diferentes, los ciudadanos, no funcionarios, y los burócratas hegemónicos, bueno, la hegemonía burocrática, ¿no? Porque si nosotros podemos decir, claro, la estafa maestra fue desenmarañada gracias a la función pública, pero basta con un funcionario, con un burócrata, que diga, no, eso está mal construido. Basta con un despacho de abogados bien entrenados que diga, no, fue ilegal la forma en la que trataron a la señora, por lo tanto todo el caso se cae. Vemos que el asunto es la burocracia, esa separación entre la casta burocrática y la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en cómo la ciudadanía puede desmantelar a la burocracia hegemónica y cómo la ciudadanía podemos ver a la función pública como parte de esa ciudadanía. Cómo yo, una persona común y corriente, puede ejercer un cargo público sin que me convierta en un burócrata y sin que ese cargo público quede completamente en mis manos, sino que otros ciudadanos también puedan acceder al cargo público. Creo que el problema más que de clases es de castas. La casta burocrático-hegemónica y la casta ciudadana, o los ciudadanos pues, los que no tenemos acceso a la función pública y las personas que se la pasan en la función pública generando intereses, hilando redes de intereses que al final de cuentas van en detrimento del resto de la ciudadanía, sin importar el barrio donde estés, sin importar la clase social a la que pertenezcas, pues de alguna manera la burocracia hegemónica toma decisiones que afectan al resto de la ciudadanía o incluso obtienen beneficios a costa del resto de la ciudadanía. Entonces creo que habría que ver más bien la organicidad de la función pública, cómo se puede convertir en un ejercicio ciudadano sin que la persona que ejerza la función pública se convierta en parte de una casta burocrática hegemónica. Un tema muy complejo porque luego pareciera ser que el poder es para servirnos y no para servir. Con esto nos vamos a corte y continuamos platicando de temas muy interesantes.